Muchas gracias. Y bueno, doy inicio a la presentación. Mi nombre es Mariela Cepero, soy QLead en Abstracta, empresa en la que trabajo ya hace 5 años y que se dedica al testing ágil de software, incorporando procesos de ingeniería y automatización altamente sofisticados a los distintos procesos de prueba para lograr brindar un servicio de calidad al cliente y poder aportar en corto plazo resultados. En este momento les quiero compartir nuestra experiencia sobre cómo desde el testing de software pudimos hacer un aporte a la implementación de la historia clínica electrónica nacional en Uruguay. Eh, Les sugiero que abordemos los siguientes puntos. Primeramente, a modo introductorio, les comentaré cómo llegamos al proyecto. Luego, la necesidad en materia de testing de la historia clínica electrónica nacional. ¿Cómo respondimos a esta necesidad? Estableciendo de conjunto con el equipo de AGESIC nuestra estrategia de pruebas y luego veremos cuáles fueron nuestros principales resultados durante todo el tiempo que participamos en este proyecto. AGESIC llegamos al proyecto a través de AGESIC, que es una entidad del Estado que dirige el avance del gobierno electrónico, digitalizando y haciendo más accesible todos los procesos de la administración pública. Uno de los programas que dirige AGESIC, también de conjunto con Presidencia de la República y los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas, es el programa de salud UI, el cual se enfoca en apoyar o impulsar el desarrollo de las tecnologías en el ámbito de la salud específicamente. Entre sus objetivos o prioridades de este programa está el de establecer estándares y lineamientos en relación a la informática médica, así como apoyar a los distintos prestadores de salud en adopción de iniciativas que puedan ayudar a mejorar la calidad y la continuidad del proceso asistencial en Uruguay. Entre estas iniciativas están la historia clínica electrónica oncológica y la historia clínica electrónica nacional. Las dos iniciativas permiten que el equipo de salud pueda acceder a información de los pacientes en tiempo real desde cualquier punto del país a través de una plataforma segura, de modo que puedan garantizar una atención más precisa y también de mejor calidad. Inicialmente los esfuerzos de Salud UI se enfocaron en HCO, precisamente por ser una aplicación con un alcance más reducido, acotado a una especialidad médica en particular. También se esperaba que la cantidad de pacientes a nivel país fuera menor y poder tener un sistema, un resultado que pudiera estar en producción en corto plazo. Esto sería entonces el puntapié inicial para que con los resultados obtenidos y evidenciado el beneficio para el paciente y para el personal de salud, se comenzara entonces en una etapa posterior la implementación de la historia clínica electrónica nacional, que en este sentido es mucho más genérica y bueno, tiene un mayor alcance, lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. La historia clínica electrónica oncológica es un registro clínico que permite tener una visión integral del paciente oncológico. Se le proporciona a los especialistas de salud una aplicación web que les ayuda a hacer el seguimiento del paciente durante todo el proceso, el tránsito por su enfermedad. Desde la primera consulta, la definición de los diagnósticos, los tratamientos, medicación, también incluso puede acceder al histórico del paciente y ir viendo los resultados de sus exámenes frente a estos tratamientos y demás. Además, también ayuda al equipo que atiende los tratamientos del paciente a través de un módulo de hospital de día que ayuda a hacer ese acompañamiento y entre los beneficios también ayuda a minimizar los tiempos de espera del paciente y a poder controlarlos durante esas sesiones de tratamiento. HCO en sí también nos permite tener estadísticas sobre cómo va evolucionando el paciente a nivel nacional según los tipos de cáncer, qué cantidad de pacientes tenemos, cuáles han sido los tratamientos efectivos y también en relación a la detección temprana de la enfermedad y demás. Por su parte, HCEN, que es la Historia Clínica Electrónica Nacional, constituye en sí una plataforma para que los distintos prestadores de salud puedan estar interconectados de manera segura. Eh, Basándonos tal vez en un ejemplo, una persona que asiste a una consulta, en ese evento clínico se genera un documento. Ese documento quedaría almacenado en el repositorio de la institución
pero a su vez genera un registro para una base de datos nacional. De modo que si el paciente en otra instancia o en otro momento requiere una nueva atención, aunque lo haga en otra localidad del país, aunque lo haga en otro prestador, incluso si no está afiliado, esta nueva atención puede contar con la información previa del paciente, o sea, con toda su historia clínica a través de esta plataforma HSEN. En este sentido, bueno, la primera versión de la historia clínica electrónica nacional contaba con los servicios que permitían precisamente registrar a los pacientes, registrar sus documentos clínicos, además poderlos consultar y recuperar. Después, con el tiempo, fuimos evolucionando y se sumaron otros servicios que, por ejemplo, permitieran hacer las consultas sobre servicios terminológicos, también generar recetas y prescripciones médicas, consultarlas, generar novedades también que de alguna manera vinculaban los resultados con el Ministerio de Salud. Y bueno, otros módulos que se fueron incorporando, como el más reciente en relación a la pandemia por el coronavirus, la aplicación Coronavirus UI, que permite asistir a través de la aplicación a los pacientes que hayan tenido algún síntoma o que hayan tenido contacto con pacientes positivos y hacer bueno, todo el seguimiento de este paciente en relación a los hisopados y ahora también con el plan de vacunación. Son cosas que se han ido sumando con la implantación de la historia clínica electrónica nacional. Como todos los sistemas de salud, son considerados críticos debido a que manejan información sensible, grandes volúmenes de datos y además deben garantizar una calidad del servicio de manera ininterrumpida. Esto hace que aspectos como el funcionamiento, la seguridad y la alta disponibilidad sean claves, críticos y deban ser atendidos antes de una puesta en producción. Es por ello que surgen las necesidades específicas de estos proyectos de probar el sistema funcionalmente. Además, evaluar el sistema a nivel de performance, y esto, bueno, está muy relacionado con precisamente que al ser una aplicación que tiene alcance nacional, se espera que la concurrencia sea alta, entonces hay que probar en cuanto a la cantidad de carga que soporte el sistema. También teniendo una infraestructura compleja donde hay muchos componentes específicos del área de la salud, eh, había cierto desconocimiento inicial de cuáles serían sus tiempos de respuesta frente a la concurrencia de los usuarios. Y una tercera necesidad en la que también pudimos aportar fue en colaborar en las jornadas de adopción de la historia clínica electrónica nacional por los distintos prestadores de salud. Ahora bien, ¿cómo fuimos respondiendo a estas necesidades? Al incorporarnos al proyecto, definimos de conjunto con AGESIC una estrategia de pruebas que comenzó con una etapa de inducción, en cuya etapa nos permitió conocer mejor toda la necesidad, las funcionalidades del sistema, su arquitectura, todos los componentes que interactuaban y las guías técnicas que se generaron en el marco de la HSEN, del proyecto, para poder sortear determinados desafíos técnicos y también relativos a la complejidad del negocio, de ser un negocio muy particular del área de la salud. Definimos hacer testing planificado, de modo que nos apoyamos en casos de prueba, los cuales fuimos diseñando en la herramienta Testing. Estos casos de prueba, además de ayudarnos en las ejecuciones de las pruebas, también nos ayudaron a validar que el conocimiento adquirido realmente era suficiente, o si también identificar si había algo que era importante y que no habíamos tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas. Definimos también con el equipo de desarrollo un flujo para el intercambio en relación a los incidentes o errores que se iban detectando, lo cual ayudaba a corregirlos de manera más rápida y también a nosotros poder hacer la revisión de estas correcciones. Perdón, ahí en este sentido, bueno, usamos Mantis, es una herramienta en las etapas iniciales y luego pasamos a otra herramienta, Redmine, ya que estaba siendo usada para otros procesos dentro de AGESIC. Y también planteamos el mostrar avances y resultados de manera periódica a través de informes o a través de reuniones presenciales. Una vez comenzamos las pruebas funcionales, el primer impacto fue la prueba manual. En el caso de HSEO, teniendo una interfaz web para el uso del personal de salud, hicimos las pruebas apoyándonos en la propia interfaz, verificando los accesos de los usuarios según los perfiles y los distintos privilegios que tenían.
Así hicimos pruebas funcionales y también pruebas de usabilidad. Por otra parte, en el caso de HSEN, como les decía anteriormente, se respetan los sistemas de gestión hospitalaria de cada prestador. Entonces, las pruebas eran más de servicios. Por lo tanto, tuvimos que apoyarnos, en este caso, en una herramienta que se llama SOapUI, que nos permitió precisamente probar el sistema desde el punto de vista funcional, probar todos los controles que estaban en relación a la generación de campos, también probar los logs que se generaban asociados a las transacciones y cómo todo el tema de mensajería y de reintento ante ocurrencia de fallos. O sea, la prueba funcional manual abarcó como muchos temas que eran importantes y críticos para esta primera versión. Luego de varias iteraciones, decidimos entonces comenzar a automatizar los casos de prueba. Esta automatización, también usando la misma herramienta, nos permitía dejar casos válidos, casos para los que el sistema debería mostrar algún error o comportarse de una manera distinta, no permitir la acción del usuario, y también logramos generar automáticamente los datos de prueba, con todo lo cual se minimiza el tiempo de las pruebas de regresión. Y luego logramos integrar todos estos casos automatizados a un pipeline de integración continua para que las ejecuciones también pudieran hacerse de manera automática. En materia para responder a esta necesidad del testing de performance propiamente, sumamos al equipo de trabajo a un tester senior que definió toda la estrategia más específica de este tipo de pruebas, donde, por ejemplo, consideró o definió todos los escenarios de carga, los casos de prueba automatizados, qué datos de prueba se usarían, qué herramientas de monitorización y en qué momento se iba a monitorizar. Y se logró hacer una prueba de performance a nivel del sistema completo, digamos, integrado, y también a los diferentes componentes de salud, sobre todo a los que eran más críticos para la solución. Ahí tuvimos también algunos desafíos, porque, por ejemplo, se estaba probando en un ambiente controlado, sin acceso público, y por lo tanto, a la hora de generar usuarios virtuales para las pruebas de carga, pues representó cierta dificultad. También para la monitorización de los componentes particulares de salud, de las que inicialmente no teníamos experiencia, pues tuvimos también que tomar algunas alternativas para poderlo solventar durante todo el proceso de prueba. Finalmente, para responder a la necesidad de aportar o de ayudar a los equipos durante la adopción de HSEN, participamos en la generación de documentación que guiara a los prestadores durante su proceso de integrarse al HCI y sus pruebas funcionales. Esta documentación incluía también unas definiciones de casos de prueba, de especificaciones de campo, documentos para validación y aceptación. Se compartieron además unos ejemplos con los servicios que estaban en la versión inicial de HCI, para que pudieran usarlos directamente desde la herramienta también SOapUI. Y también participamos de las jornadas como tal, o sea, del evento donde intercambiamos con los diferentes representantes de los prestadores de salud y pudimos tener de primera mano sus comentarios, sus incidencias, sus mejoras, las necesidades de cambio, y todo esto poderlo trasladar hacia el equipo de desarrollo y también contemplarlo en las pruebas que se sucedieron. ¿Qué logramos con toda esta estrategia? Bueno, primeramente la detección de incidentes en etapas tempranas, donde precisamente es menos costoso la resolución de los mismos. Y así pudimos lograr un impacto positivo, no solo desde el punto de vista funcional, sino también desde la usabilidad, concretamente cuando hablamos de las pruebas de HCO. También con las pruebas automatizadas se logró una disminución del tiempo de ejecución de las pruebas de regresión, lo cual permitió obtener feedback rápidamente, tener como una visión temprana también del estado de calidad de los servicios y de alguna manera poder enfocar el esfuerzo del testing funcional en nuevas funcionalidades o en contemplar escenarios más complejos o incluso en detectar qué otras nuevas pruebas se podían sumar a este set de pruebas automatizadas. A la misma vez también poder generar documentación que ayudara al mantenimiento y al uso de este set de pruebas automatizadas. Luego también con la incorporación de las pruebas a un pipeline de integración continua, de alguna manera se logró aumentar la confianza en que los cambios que se introducen en cada nuevo release
no estuvieran o no afectaran el funcionamiento base del sistema, o no de alguna manera se podía garantizar que se mantuvieran las funcionalidades que ya se hubieran probado sin mayores dificultades, o en caso de haberlas, poderlas detectar rápidamente y corregir. Bueno, con todo ello logramos validar que la información generada por los prestadores de salud, y además en la integración con la plataforma, cubriera o cumpliera con los estándares de salud. Es decir, independientemente de que el prestador tenga diferentes sistemas, la información tiene que estar unificada, tiene que poderse interpretar de la misma manera por todos los prestadores de salud, y de ahí es que es por eso tan importante el cumplimiento de los estándares. También logramos aportar mayor confianza en relación a la integridad y la confidencialidad de la información que se estaba manejando en HSEN. Brindamos mayor seguridad en relación a la recuperación del sistema ante fallos y cómo se generaban determinados registros asociados a estas situaciones, como para poder hacerle frente rápidamente. Y minimizamos los riesgos en relación a errores humanos que se pudieran cometer a la hora de integrarse a la historia clínica electrónica. Desde el punto de vista más específico de performance, también logramos minimizar la probabilidad de que existan problemas en producción relacionados al rendimiento de los servicios, contemplando, por ejemplo, los tiempos de respuesta o la estabilidad, la disponibilidad y concurrencia de usuarios. En este sentido, bueno, no podemos asegurar, no podemos dar por sentado, porque siempre en ambiente productivo pueden suceder determinadas cosas, pero sí minimizamos el riesgo de que ocurrieran estos problemas en producción. Bueno, finalmente, desde el punto de vista de nuestro trabajo con AGESI, que quiero compartir que logramos un equipo, es decir, si bien estábamos responsabilizados nosotros de las actividades de prueba, para lo cual nos sirvió mucho definir este proceso, que además fue adecuándose a las distintas necesidades y prioridades en el correr del proyecto, pero tener este proceso nos sirvió porque además lo pudimos reutilizar o irlo replicando ante cada nueva necesidad, nuevos servicios, nuevas versiones que hoy por hoy continuamos trabajando. También logramos establecer con el equipo de AGESIP esta estabilidad y esta cultura de trabajo colaborativo, que nos permitió también irnos adaptando e irlos acompañando en los distintos cambios de procesos o de necesidades que sucedieron en el transcurso de estos años, y también de alguna manera poderlos apoyar con el uso de herramientas y de métodos de trabajo. Por otra parte, para el equipo de Abstracta sigue siendo una experiencia muy enriquecedora poder participar en un proyecto que tiene tan alto impacto a nivel de la salud del país, donde al día de hoy ya la historia clínica electrónica oncológica está implantada en todos los prestadores de salud integral, y la mayoría de los prestadores en el sistema integral de salud están ya adheridos a la HSEN. Algunos en mayor o menor medida, también dependiendo del grueso de su evolución desde el punto de vista tecnológico, pero esto ha dado resultados que, como por ejemplo, tenemos estadísticas de 66 millones de documentos registrados, 17,4 millones de consultas a la HSEN y 500.000 documentos recuperados, lo que habla también del resultado de la implantación de la HSEN a nivel nacional. Esto también ha permitido, por ejemplo, la integración de nuevos módulos o de mejoras o de cambios que han sido requeridos durante todo el proceso, pero sobre todo que fácilmente estas mejoras o nuevos módulos puedan replicarse a nivel país. Entonces, ahí es un ejemplo, es lo que les comentaba, la aplicación del coronavirus o cualquier otra necesidad en relación a nuestra situación, bueno, de emergencia sanitaria por lo de la pandemia. Y también contar con los registros clínicos de los pacientes permitió hacer un mayor triage de los mismos para derivarlos a los distintos tipos de consulta. O sea que contar con su información de alguna manera nos permitió ver si la consulta realmente necesitaba ser presencial, si requería un ingreso, si podía ser una consulta telefónica o una videollamada o una consulta a domicilio. Y bueno, hasta aquí lo que queríamos comentarles en materia de nuestra participación desde el testing en esta implantación de historias clínicas electrónicas en Uruguay.